Buenas tardes. Si quieren empezar mientras esperamos para dar el inicio, aquí desde el foro Daniela Castro, pueden contarnos por el chat cuál es su nombre, de dónde vienen, de dónde nos escuchan. Y en unos minutitos vamos a empezar. Bien, eh, creo que en honor al tiempo, considerando que ya casi somos 30 personas y es cercano el número de inscritos, bueno, quisiera primero agradecerles por estar acá, darles la bienvenida e invitarlos a escuchar un tema en relación con un instrumento interesante que el equipo que lo estaba coordinando, desarrollando y implementando nos pidió un espacio para poder compartirlo con ustedes y contarles de su proceso. Ahora voy a pasar brevemente la palabra a Catherine Nalben, que es parte de ese equipo, y luego se la daré a Felipe, explicar un poco el contexto en el cual estamos realizando este webinar. Así que muchísimas gracias por poner ahora sus nombres y contarnos de dónde nos escuchan. Hay gente de todas partes. Así que les agradezco mucho su asistencia. Katie, si querés decirnos unas palabras en inglés, in English if you want, I can translate. If you want to try something in Spanish, go ahead. Pero Very good. te paso la palabra. Hola, buenas tardes. Mi llamo es Katie de Oregon State University in Estados Unidos. On behalf of our research team and founding partners, IUCN, World Commission on Protected Areas, National Geographic, Pristine Seas, Protected Planet, UN Environment Program, and Marine Protection Atlas. We are really thankful for the opportunity to be here with Foro Mar Patagónico and very grateful to Dr. Paredes for introducing the MPA guide. Thank you all for being here today, and please feel free to reach out to us at Oregon State University if you ever have any questions about using the guide. Ok, por lo tanto, Katie, en nombre de su equipo de investigación y también sus colaboradores en esta tarea, en el fondo la Comisión de Áreas Protegidas del IUCN, Pristine Seas de National Geographic, Protected Planet, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Marine Protected Atlas, están realmente muy contentos y agradecidos por la oportunidad acá de poder compartir la guía con el foro y muy agradecidos también de la ayuda que el doctor Felipe Paredes nos entregará para poder conocer la guía en español, ¿no? Eh, así que si tuvieran otras preguntas, etcétera, ella también está a disposición, es parte del equipo que ha liderado y trabajado en este tema. Entonces, ahora sin más, me gustaría darle la palabra a Felipe Paredes. Él es vicepresidente marino de UCN y también ahora es director de campaña de protección del hábitat de Oceana Chile. Muchos de ustedes ya lo conocen, somos un grupo pequeño que nos encontramos en muchas partes, pero por si alguien no lo conociera, les presento a Felipe y los dejo en sus muy capaces manos para la presentación de esta guía. Ya, gracias Daniela, gracias Katy por la invitación. Hablar por primera vez de la guía de áreas marinas protegidas en español. Entiendo que este es el primer webinar que se hace en español. Eh, y bueno, para mí un honor ser parte de este grupo de la guía de áreas marinas protegidas. Eh, Como decía Katy, hay varias instituciones que son fundadoras de este trabajo, que comenzó hace varios años, eh, y que, bueno, es una iniciativa, yo diría, científico-técnica, transversal de muchos expertos de muchos países, y que busca simplificar un poco las conversaciones sobre áreas marinas protegidas. eh, y que hay muchas, digamos, categorías y formas de conservar el mar a través de áreas marinas protegidas, y lo que busca esta guía justamente es simplificar, ¿no es cierto? Estandarizar un poco cuáles son las variables más importantes, con el objetivo final de tener beneficios ecológicos, ¿no es cierto?, de conservación de la biodiversidad marina,
pero también beneficios a los humanos, a nosotros, ¿no es cierto?, a través de servicios ecosistémicos, mejores pescas, más de biodiversidad. Entonces voy a compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación y después vamos a tener algún tiempo para preguntas. Eh, Veo que hay mucha gente conocida conectada, así que bueno, un saludo a cada uno de ustedes y gracias por interesarse en este tema, ¿no es cierto?, de la guía de áreas marinas protegidas. Bueno, ahí están los socios fundadores. Nosotros como IUCN, en mi rol de IUCN, soy parte de este grupo que es liderado por la Universidad Estatal de Oregon. El grupo que inicialmente tenía la profesora Jane Lubchenco, que quizás ustedes conocen y que ha sido de alguna forma relevado por el grupo que trabaja Kate, Kirsten Guru Colbert, que es la autora principal, y Jennifer Sullivan Stark, que son también de la Universidad de Oregon, y vienen liderando este grupo de la la guía de áreas marinas protegidas. Bueno, y como les decía, esta guía, ¿cierto? Hizo un análisis, revisó cientos de estudios, ¿no es cierto?, basados en datos sobre áreas marinas protegidas. Por lo tanto, todas las conclusiones y todas las recomendaciones que hace son basadas en estudios, ¿no es cierto?, basadas en datos. Esa es la gracia que tiene. Eh, Vamos a ver después cómo esto se relaciona con otras variadas guías, ¿no es cierto?, e interpretaciones sobre áreas marinas protegidas, sobre el manejo, ¿no es cierto? Tenemos una serie de guías para el manejo efectivo de áreas marinas protegidas. Tenemos también las categorías de la IUCN, pero lo que hizo, ¿no es cierto?, este grupo fue básicamente decir, bueno, estas son todas las áreas marinas protegidas, ¿qué sabemos de ellas? ¿Qué cosas son importantes para tener beneficios, digamos, bajo el agua, ¿no es cierto?, de conservación? Eh, este grupo ya viene trabajando hace más de 3 años, eh, como les decía, liderado por la Universidad Estatal de Oregon, y que ha contactado a cientos, diría yo, de expertos y profesionales del océano, en particular de áreas marinas protegidas, de todos los continentes, ¿no es cierto? Gente que trabaja, digamos, manejando grandes bases de datos sobre los resultados de áreas marinas protegidas. Hay algunos investigadores que son latinoamericanos, hay una chilena dentro del grupo y bueno, ahora yo. Y este trabajo, ¿no es cierto?, de recopilación de información científica y el análisis de los resultados de áreas marinas protegidas, finalmente el resultado fue una publicación científica ni más ni menos que en el journal científico Science, que es quizás uno de los con mayor impacto, ¿no es cierto? Y que tiene una lista de más de 42 coautores. Entonces, este se publicó en el año 2001. Desde entonces, el grupo viene trabajando en la aplicación de la guía de áreas marinas protegidas a muchas áreas marinas protegidas en otras partes del mundo, con la metodología que les voy a mostrar. Y bueno, también trabajó en varias guías prácticas, ¿no es cierto? Guías de campo para la aplicación de la guía de áreas marinas protegidas. Y esto está todo disponible en el vínculo que sale ahí, npaguide.protectedplanet.net. Hay material de esto en español, en varios idiomas, está en español, así que los invito a revisar lo que tiene esta página web en relación a la guía de áreas marinas protegidas. Bueno, y ahí ven, hay varias fotos de estas reuniones, se hicieron en varias partes del mundo, en las reuniones Our Ocean, ¿cierto? En reuniones de CDB, de Naciones Unidas, se aprovechaba de juntar estos diferentes expertos y finalmente, como les decía, terminó esto en una publicación científica. Y bueno, la guía de áreas marinas protegidas o la MPA Guide, como se llama en inglés, proporciona una comprensión clara de qué parte del océano está protegida y qué aún se necesita.
Mira, desde el punto de vista científico, la verdad es que hay mucha crítica a lo que son las áreas marínas protegidas. Y bueno, también desde el mundo de las ONG, de la gente que trabajamos en conservación, de que si bien las áreas marinas protegidas tienen la palabra, ¿no es cierto?, la definen la palabra protegida, sabemos que muchas de estas áreas marinas protegidas no son tan protegidas, ¿no es cierto? No tienen muchos altos niveles de protección. Entonces, con esa idea, ¿no es cierto?, de ver cuáles realmente están protegidas, se hizo esta guía. La guía se basa en cuatro elementos, cuatro, digamos, grandes temas, ¿no es cierto?, para clasificar esta diversidad de áreas marinas protegidas que tenemos en el mundo, como una forma para describir la eficacia de las áreas marinas protegidas, ¿no es cierto?, siempre teniendo en mente el resultado final, ¿no es cierto?, el beneficio, los resultados bajo el agua, ¿no es cierto?, de mejores ¿no es cierto?, indicadores de biodiversidad, y eso, ¿no es cierto?, también cómo se va relacionando con beneficios humanos a los seres humanos. Entonces, el primer gran elemento que se identifica son las etapas de establecimiento, ¿no es cierto? Existe una diversidad de etapas, ¿no es cierto?, algunas que están recién comenzando, que son una idea de área marina protegida, otras que ya están en procesos de creación, incluso que ya se reconocen legalmente, y de ahí sabemos, ¿no es cierto?, lo que trabajamos en esto, que viene una serie de etapas, ¿no es cierto?, de planificación, de gestión efectiva, y bueno, al final tenemos áreas que son, que están gestionadas, ¿no es cierto? Y también el segundo elemento que es central es el nivel de protección, ¿no es cierto? Conocemos las categorías de la IUCN de áreas protegidas que sabemos aplican a las áreas marinas protegidas. En Chile, ¿no es cierto?, tenemos una diversidad de figuras, por ejemplo, de áreas marinas protegidas. Ahora están de alguna forma homologando a estas categorías de áreas protegidas, pero para simplificarlo y que esto sea aplicable a todos los países, como sabemos, cada país tiene sus propias categorías, sus propios nombres de áreas marinas protegidas. Entonces, esto buscó simplificarlo desde el punto de vista del nivel de protección, ¿cierto? Y después tenemos el tercer punto, que son las condiciones favorables, o lo que nosotros hablamos también a veces como las condiciones habilitantes, ¿no es cierto? Son esas cosas que son externas, ¿no es cierto? Y que facilitan, que habilitan para que tengamos una gestión efectiva y finalmente resultados positivos de conservación bajo el agua. Y esos son, ¿no es cierto?, condiciones que son socioeconómicas, de financiamiento, políticas, normativas, culturales incluso, ¿no es cierto? Y están un poco en la línea de este concepto de la buena gobernanza. La gobernanza, ¿no es cierto?, que es difícil de definir, pero son condiciones eh, que no necesariamente están relacionadas a un área protegida, pero que sí ayudan a que las áreas marinas protegidas, digamos, se gestionen efectivamente. Y después, ¿no es cierto?, tenemos el elemento final, que es vincular los resultados probables que se pueden esperar de un área marina protegida en función de su nivel de protección. Y eso es un poco las recomendaciones que hace al final la guía de áreas marinas protegidas. Y ahora vamos a ver cada uno de estos cuatro elementos. Primero, la etapa de establecimiento. Y aquí tenemos cuatro grandes etapas. Primero, la propuesta, hay una propuesta, creación de área marina, o hay un compromiso, ¿no es cierto?, de crear un área marina protegida. Sabemos lo que trabajamos en áreas marinas protegidas, que muchas veces se anuncia mucho, ¿no es cierto?, que van a crear el área marina protegida, muchas veces incluso la gente se queda con la impresión de que ya se crearon en las áreas marinas protegidas. En realidad muchas veces es más que nada una intención, ¿no es cierto?, de crearla. Y por lo tanto, esa es la primera etapa, y lamentablemente sí tenemos muchas áreas marinas protegidas que están comprometidas, fueron anunciadas, son una intención, pero que no están creadas, digamos, legalmente, ¿no es cierto? Y bueno, son los niveles, una línea de base, se identifica un lugar, qué cosas, ¿no es cierto?, atributos de la diversidad del ecosistema se quieren conservar, se anuncia de alguna forma, de manera formal, aunque este anuncio obviamente sabemos que no es algo vinculante, ¿no es cierto? Como sí lo es la segunda etapa, que cuando ya están las áreas marinas protegidas, y esto ya es cuando tenemos un instrumento legal,
una ley en algunos países, un decreto firmado por un presidente en otras, o una resolución de algún ministerio, ¿no es cierto?, que dice, o de un servicio que dice legalmente un medio jurídico, un instrumento jurídico que dice, bueno, el área marina protegida está creada, ¿no es cierto?, está designada. Y bueno, tiene coordenadas, tiene límites definidos, se publica oficialmente en estos instrumentos jurídicos, ¿no es cierto? Se establece a largo plazo y tiene objetivos claros, ¿no es cierto? De conservación, generalmente una categoría, un nombre, ¿no es cierto?, de tipo de área marina protegida. Luego de eso, tenemos áreas marinas protegidas en etapa de establecimiento que son implementadas, ¿no es cierto? Y aquí se confirma que el área marina protegida está en funcionamiento, primario, diría yo, incipiente, eh, y en la práctica con planes de gestión efectiva. Nosotros tenemos ya no solamente la creación del área, tenemos un plan de actividades, un plan de manejo, un plan de administración, un plan maestro, como le dicen en algunos países, ¿no es cierto? Y existe un equipo, una institución, un organismo a cargo de esta implementación, a cargo de esta gestión. Y más o menos ya los usuarios conocen qué cosas se pueden hacer o no dentro del área marina protegida. Y al final de este elemento de establecimiento está la gestión efectiva, ¿no es cierto? Ya las áreas marinas son efectivamente manejadas, existe un monitoreo permanente, activo, se revisa, ¿no es cierto?, la gestión, se va retroalimentando, ya tenemos los recursos económicos, existe el staff, existen los equipos humanos, entonces ya hay una gestión más efectiva y esa sería la cuarta etapa de establecimiento. Luego, el segundo elemento, como les contaba, son los niveles de protección. Y aquí lo que se hizo, en vez de tener diferentes categorías, se basó en niveles de protección, ¿cierto? Y bueno, tenemos eh, áreas que son mínimamente protegidas, ¿cierto? Que serían quizás categorías de la IUCN un poco más altas, categoría 6, ¿no es cierto? Donde se permiten algunos usos. Lamentablemente sabemos que algunas áreas marítimas protegidas, por ejemplo, tienen actividades industriales, por ejemplo, de salmonicultura en Chile, o de pesca industrial en algunos otros países, por lo tanto, están mínimamente protegidas. Pero el lugar aún así sigue proporcionando algunos beneficios de conservación. Después, avanzando el nivel de protección, tenemos las áreas marinas que están ligeramente protegidas, ¿no es cierto? Existe cierta protección de la biodiversidad, pero se permiten actividades de extracción moderadas a significativas y otros impactos, o sea, ya estamos avanzando hacia áreas protegidas más protegidas. Después están las que están altamente protegidas. Solo se permiten algunas actividades extractivas menores con bajo impacto total, eh, y se minimizan todos los demás impactos que se pueden producir, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos bastante, son áreas protegidas bastante más restrictivas, ¿no es cierto? Prohibitivas en términos de uso, y hasta finalmente tener el nivel más alto de protección, que son las que están totalmente protegidas, ¿no es cierto? En inglés son las que están fully protected, ¿no es cierto? Ahora, antiguamente hablamos de las áreas sin captura o las no-take, pero en realidad básicamente se refiere a la pesca, ¿no es cierto? Que son sin captura pesquera. Pero el concepto de totalmente protegida aplica no solamente a la pesca, sino que a muchas otras actividades. Actividades de dumping, de acuicultura, actividades de minería, de extracción de hidrocarburos, pero también la pesca. Entonces, no solamente cuando hablamos de totalmente protegida, hablamos de pesca, sino que también protección y provisiones básicamente de otras actividades extractivas y bueno, cualquier impacto es minimizado. Después pasamos a estas condiciones habilitantes y estas son algunas, ¿no es cierto? Los invito de nuevo a revisar la página web, ahí están una serie de condiciones habilitantes, pero ciertamente estas quizás son las más relevantes, y como les decía, son un poco relacionadas a estos criterios o principios de la buena gobernanza. Por ejemplo, en primer lugar, la asociación con comunidades indígenas, comunidades locales, titulares de derechos y las partes interesadas, ¿no es cierto? La gente, las comunidades que vive, que trabaja, que tiene intereses
en el área son de alguna manera asociados, incluidos dentro de la gestión, ¿cierto? De diferentes maneras. La toma de decisiones es inclusiva, equitativa y basada en la evidencia eh, eh, y con objetivo claro, ¿no es cierto? Las reglas son claras, se incluye a la mayoría de la gente interesada, a los titulares, a las comunidades, a los pueblos indígenas. En tercer lugar, el apoyo financiero, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, para tener áreas, digamos, activamente manejadas, que sería en términos de nivel de establecimiento las más sofisticadas, ¿no es cierto? Las que están con un sistema de gestión más maduro, sabemos que eso cuesta plata, ¿no es cierto? Hay que financiarlo. Entonces, eh, obviamente es una condición habilitante de que hay financiamiento a largo plazo, no por unos pocos años o por un proyecto en particular, sino que ya hay un compromiso político de asegurar estos recursos y también seguimiento para informar la gestión adaptativa y también otros criterios también de la buena gobernanza, colaboración, transparencia, comunicación y rendición de cuentas, ¿no es cierto? No solamente esto tiene que ser algo cerrado, en la gestión de áreas marínas protegidas, sino que hay transparencia en la información, en los resultados, en las tomas de decisiones, y también, ¿no es cierto?, hay un sentido de responsabilidad, por lo tanto, los gestores de áreas marínas protegidas ya también rinden cuenta a sus superiores, a las instituciones, pero también a la sociedad, ¿no es cierto? A las comunidades, a la gente que vive ahí, y esto también se realiza. Y entonces estas son las condiciones favorables o condiciones habilitantes. Y finalmente los resultados, ¿no es cierto? Aquí, como les decía, estos resultados para la conservación de la naturaleza básicamente se dividieron en dos. Uno, los resultados ecológicos. Ahora, eh, sabemos que estos resultados ecológicos y de bienestar humano están relacionados, pero bueno, de la manera que se miden como indicadores son diferentes. Entonces, como resultados ecológicos, se tiene la conservación de la biodiversidad, ¿no es cierto? De las aves, de los mamíferos marinos, de los bosques de macroalgas, de los arrecifes de coral, de la playa, de las aves, ¿no es cierto?, que queramos proteger. Rendimiento pesquero, ¿no es cierto? Mayores cantidades de peces que son recursos económicos en el agua, ¿no es cierto? Eso también es un resultado ecológico. La calidad del agua, ¿no es cierto? Pensando de que las áreas marinas protegidas más restrictivas, por ejemplo, eh, prohíben cualquier tipo de contaminación o descarga de agua que pueda contaminar. Son, ¿no es cierto?, almacenes de carbono. También sabemos que también es un efecto secundario importante de la conservación de la diversidad, que almacena, ¿no es cierto?, naturalmente carbono como una solución basada en naturaleza, y esto también ayuda a la resiliencia climática. Y también, bueno, tenemos resultados de bienestar humano, social, ¿no es cierto?, económico, especies, lugares, perspectivas culturalmente importantes, son conservadas, no solamente sus especies, sino como los humanos vemos y nos relacionamos con esta biodiversidad y estas pesquerías, capturas pesqueras que son mejores, ¿no es cierto?, mejores eh, resultados, rendimientos pesqueros, medios de vías alternativos que no necesariamente están relacionados a estas actividades extractivas del mar, sino que también pesca de menor escala, eh, investigación, eh, el turismo sustentable de pequeña escala también son medios de vía alternativos que ofrecen la área marina protegida como eh, una otra forma, ¿no es cierto?, de ver el mar. No solamente vemos el mar como proveedor de servicios extractivos, sino que también lo vemos como otra forma de sustentar en medios de vida. Ingreso, ¿no es cierto? La gente eh, obviamente le importa cómo se pueden beneficiar económicamente de áreas marinas protegidas y también empoderamiento de las partes interesadas. Veo aquí conectado a mucha gente que trabaja en la gestión de áreas marinas protegidas y sabemos, ¿no es cierto?, que hay comunidades empoderadas, las partes interesadas empoderadas son sumamente importantes, son un motor, ¿no es cierto?, que van avanzando en la gestión de áreas marinas protegidas, son los que empujan la conservación del mar, de hecho, la creación de áreas marinas protegidas, y eso también tiene un valor, eso también es un resultado y también se midió. Y bueno, esto con estas dos principales elementos, ¿no es cierto? Por un lado, el nivel de protección, ¿no es cierto? Desde acá a la izquierda, abajo, desde las mínimamente protegidas hasta las que están totalmente protegidas a la izquierda, arriba, ¿no es cierto? Esos son los niveles de protección.
que están en la matriz, en el eje Y, y por otra parte, la etapa de establecimiento, ¿no es cierto? Desde las que están solamente como una intención comprometida, anunciada, y luego designadas, reconocidas legalmente, luego implementadas inicialmente, tempranamente y finalmente activamente gestionadas, ¿cierto? Son estas diferentes etapas de establecimiento. Lo que propone la área marítima, o sea, la guía de áreas marítimas protegidas es que finalmente las áreas marítimas protegidas que están en los niveles superiores, ¿no es cierto?, de estos niveles, de estas dos elementos, son las que producen mayores resultados de conservación, ¿cierto? O sea, un área totalmente protegida o altamente protegida, ¿no es cierto? Veo a mucha gente conectada de Chile, por ejemplo, los parques marinos, pero que están implementados o activamente gestionados, ¿no es cierto? Tienen recursos financieros, tienen un equipo, son fiscalizadas, son monitoreadas, etcétera, son las que finalmente van a darnos mayores resultados de conservación. Y eso es básicamente la recomendación final, de nuevo, basado en el análisis de muchas cientos de áreas marinas protegidas en el mundo, y bueno, viene un poco a comprobar lo que nosotros más o menos sabemos. Sabemos que áreas con mayores niveles de protección, evidentemente, supuestamente, produce mayores resultados, y lo mismo la gestión efectiva. Y bueno, y este es el resultado, digamos, tangible de eso. Y eso es lo que propone la guía de áreas marinas protegidas, pero de nuevo, de una manera simplificada con estos 4 elementos centrales. Ahora, la guía, como les decía, no solamente se quedó en este ejercicio académico, sino que también ha avanzado en guías de usuario, que están de nuevo disponibles en varios idiomas en la página web de la guía de áreas marinas protegidas. En las diapositivas anteriores está el vínculo, y básicamente esta información, ¿no es cierto?, con algún tipo de información, un grupo núcleo, un grupo cercano a la área marina protegida puede hacer, ¿no es cierto?, evaluar su área marina protegida en base a estos diferentes elementos que están en la guía, ¿no es cierto? Se identifica el área, se determina en qué etapa de establecimiento está, cuál es el nivel de protección, ¿no es cierto? En algunos países podríamos hablar de diferentes categorías, pero bueno, nivel de protección, eh, se analizan las condiciones habilitantes, se entienden algo de resultado y bueno, la ponemos, ¿no es cierto?, cada una de las áreas marina protegida dentro de esta matriz que le mostraba anteriormente y que está ahí en este pequeño afiche. Y bueno, se necesita obviamente personas que conozcan el área, que tengan información. Estas guías son bastante fáciles de usar porque tienen como árboles de resultados, vas respondiendo algunas preguntas y vas chequeando si sí o no, o vas, ¿no es cierto? Es bastante, digamos, amistosa, ¿no es cierto?, para los usuarios, entonces tiene una parte bastante práctica, que es un poco la idea, no solamente, como les decía, quedarse en el análisis académico, científico, sino también aportar a los tomadores de decisión, a las comunidades, a las ONG, a los donantes, a los científicos que estamos trabajando en áreas marinas protegidas. Y aquí es un poco lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, que hay un árbol de decisiones basado en diferentes actividades que se hacen en el mar, ¿no es cierto? Y que podrían estar o no estar en áreas marinas protegidas. Por ejemplo, si se permite la explotación de minerales, petróleo o gas, ¿no es cierto? Evidente que si sí se permite actividades de extracción de escala industrial de minerales o de hidrocarburos, claramente estaría eh, mínimamente protegida, ¿no es cierto? O incluso podría ser incompatible. Pero bueno, sabemos que lamentablemente algunas de estas actividades sí están en áreas protegidas. Y así, ¿no es cierto? Este árbol de decisiones va por cada una de las diferentes actividades, la pesca, si se hace o no se hace, y después si se hace, bueno, en qué nivel se hace, ¿no es cierto? ¿Es de pequeña escala, es de gran escala, etcétera? Y así, bueno, con otra actividad de la acuicultura, si se permite la infraestructura, si hay actividades de fondeo, por ejemplo, que sabemos que tiene un impacto, y así, ¿no es cierto? Con este árbol de decisiones podemos ir clasificando cualquier área marina protegida
en base a los elementos de la guía de áreas marinas protegidas. Y aquí hay un ejemplo del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea en Hawái, de Estados Unidos. Esto se hizo para varias áreas marinas protegidas del mundo. Esto es solamente un ejemplo, y ahí lo tienen, no se los voy a describir, pero esto también se ha hecho en Chile, en otros países de Latinoamérica, y la idea es ir probando, ¿no es cierto?, en base a estos elementos del área marina de la guía, cómo están, ¿no es cierto?, nuestras áreas marinas protegidas, si están solamente anunciadas, altamente gestionadas, si están solamente comprometidas o anunciadas, o si están eh, eh, gestionadas activamente, o si están, ¿no es cierto?, muy poco protegidas o totalmente protegidas. Y esto solamente, como le digo, es un ejemplo para el Parque Marino Papahānaumokuākea. Ahora, ¿cómo se relaciona la guía de área marina protegida? Porque de alguna forma tiene mucha similitud con las categorías de IUCN, ¿no es cierto? Que bueno, sabemos que son una revisión a posteriori de lo que existe de áreas protegidas, ¿no es cierto? Las áreas protegidas en general, terrestre y marina, son, ¿no es cierto?, instrumentos ahora de política pública, pero antes eran, ¿no es cierto?, culturales, o sea, habían áreas protegidas, y bueno, durante siglos fueron derivando en diferentes versiones de áreas protegidas. Lo que buscó en su momento las categorías de la IUCN es hacer una revisión de todas las formas de protección de áreas protegidas y encasillarlas en áreas, digamos, en categorías de áreas protegidas. Sabemos que estas categorías de áreas marinas, de áreas protegidas, perdón, aplican a las áreas marinas protegidas, ¿no es cierto? Desde la categoría 1 hasta la 6, ¿no es cierto? Pero también la diferencia entre las categorías de la IUCN y lo de la guía de área media protegida es un poco donde si los resultados realmente son los previstos, ¿no es cierto? Lo que queremos ver a futuro, o son los que son esperados, ¿no es cierto? Basados, por ejemplo, en elementos del área, de la guía de área media protegida, o si son reales, ¿no es cierto? Los resultados sabemos que son diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se crea un área marina protegida y aplicamos, ¿no es cierto? Vamos a decir que es una reserva de región virgen o es una área de conservación de múltiples usos, tenemos una intención, ¿no es cierto? O si es un parque marino, un parque nacional marino, sabemos, tenemos una intención del resultado futuro, ¿no es cierto? Y es un poco lo que busca la categoría del área de la IUCN, de las áreas protegidas, que está acá a la izquierda, ¿no es cierto? Un poco basado en los objetivos del área. En segundo lugar, tenemos la guía de área marina protegida, que de nuevo se basa en las etapas y nivel de protección, ¿no es cierto? Y basado en evidencia científica, busca un resultado esperado, ¿no es cierto? Sabemos que en base científica una categoría, digamos, perdón, un área marina protegida altamente protegida y activamente gestionada, vamos a esperar que tenga mayor resultado, ¿cierto? Entonces, también en términos de los resultados varía. Y finalmente tenemos cuando ya sabemos el resultado, y ahí, bueno, tenemos otra serie de instrumentos, ¿no es cierto? El MET, ¿no es cierto?, que mide el manejo efectivo, eh, cómo le va a tu área marina protegida, how your MPA is doing, que es de NOAA, los Blue Parks, que es una, digamos, un sello, una categoría del Instituto de Conservación Marina, el Marine Conservation Institute, que tiene también otra forma, ¿no es cierto?, de basarse en los resultados para clasificar áreas marinas protegidas. Y bueno, lo que conocemos nosotros bastante mejor es la lista verde, ¿no es cierto?, de la IUCN, que efectivamente es un análisis que se hace basado en resultados reales, ¿cierto? Se hace un análisis y, bueno, finalmente, entonces, eso de alguna forma para que usted vaya entendiendo dónde la guía de áreas marinas protegidas se sitúa en diferentes, ¿cierto? En otras formas de categorizar o de medir la gestión de áreas marinas protegidas. Y, bueno, busca la gracia de esto es que tiene base científica y basado en, digamos, resultados reales, se puede esperar futuros beneficios ecológicos y económicos a lo humano. Bueno, y ahí hay diferentes objetivos para utilizar esta guía de áreas marinas protegidas.
Está pensada para ser usada por, bueno, mucha gente que está conectada en esta webinar, administradores, académicos, gente que trabaja en el Estado, en los gobiernos, ONG, eh, científicos, bueno, las mismas comunidades que quieren saber cómo está su área marina protegida, donantes también es importante saber, y bueno, ahí hay algunas de las cómo puede utilizarse, ¿no es cierto?, para proporcionar un lenguaje común, evaluar las áreas marinas protegidas que tenemos, clarificar los resultados esperados de los distintos tipos de áreas protegidas, planificar también nuevas áreas marinas protegidas, y así, ¿no es cierto? Hay otra, ¿no es cierto?, forma de utilizar la guía de áreas marinas protegidas. Bueno, como les decía, esto está todo disponible, disculpen, en ese vínculo de npa-guide.protectedplanet.net. Esto, como vieron al principio también, las Naciones Unidas, a través del Centro Mundial de Monitoreo de la Biodiversidad, el WCMC, también es parte de esto, ¿no es cierto? Ellos también buscan meterse no solamente en reportar, digamos, digamos, si se crearon o no las áreas, sino que también se está haciendo cargo un poco de la calidad, ¿no es cierto?, del manejo y de la implementación de las áreas marinas protegidas. ¿No es cierto? También hay un grupo de Facebook y, bueno, hay un correo electrónico. Y, bueno, con eso dejo ahora espacio para preguntas, comentarios. Y, bueno, gracias de nuevo a la Universidad Estatal de Oregon y al foro por invitarme a hablar de esto. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Em, Mira, tengo un par de preguntas, una pregunta en el chat y tengo un par de indicaciones. Algunos de ustedes entraron con el link que compartimos a último minuto. Ese link era el link asociado al nombre de Kate. Entonces, muchos de ustedes aparecen como Kate. No es que tengamos 10 Kate, sino que simplemente entraron con ese link y por lo tanto no queda registrado su nombre. Si eso pasa y hacen una pregunta o algún comentario en el chat, entiendo que podrían renombrarse, no estoy segura porque como no hice los ajustes técnicos del Zoom, no estoy segura que puedan renombrarse, pero si así fuese, pongan su nombre antes de su pregunta para que sepamos de qué se trata. De quién se trata en realidad, más que nada. Tengo una primera pregunta, Felipe, que es de Max Sepúlveda, que nos da las gracias por la exposición, que está muy buena, y pregunta cómo esta guía y algoritmo pueden ayudar a reportar cumplimiento de la meta 3030. ¿A partir de qué resultados se podría considerar adecuado contabilizar con la superficie de la MP evaluada con gestión efectiva? La pregunta la puedes ver también en la sección respondida, Felipe, porque ahí le pregunté Gracias, Dani. su Sí, nombre a hola, quien hacía la Max. pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, sabemos que las áreas protegidas, cuando son reportadas, ¿no es cierto? Como que finalmente es como un poco el indicador del cumplimiento de la meta de los países. Entonces se crea un área marina protegida, se reporta a las Naciones Unidas, a este WCMC, al Centro Mundial de Monitoreo de la Biodiversidad. Eh, Queda muchas veces como un número, ¿no es cierto? Incluso se manda las coordenadas, quién es el administrador, pero se manda un polígono, ¿no es cierto? Y básicamente kilómetros cuadrados, hectáreas, ¿no es cierto? Queda como el indicador que más queda, ¿no es cierto? Porque, como sabemos que la meta 30-30, lamentablemente mucho de la conversación se ha quedado en el número, ¿cierto? En el número del 30%. En el mar estamos eh, protegiendo actualmente el 8%, un poco más del 8% del mar. Nos queda un montón. Bueno, se está viendo otras opciones, las famosas OMEC. eh, Tenemos la tremenda oportunidad de un tratado internacional para proteger la alta mar. Entonces, pero vamos muy lento. Y bueno, la guía de área marina protegida tiene dentro de sus organizaciones, eh, digamos, fundacionales a las Naciones Unidas, y ellos también están interesados ya no solamente en el número, sino que también en la calidad, ¿cierto? No la cantidad, sino que en la calidad, y eso significa, bueno, qué tanto está protegida y qué tanto está manejada. Lamentablemente la Naciones Unidas no puede decir, mira, a los países no le puede decir
sabes que tu área protegida tiene salmonera o tiene pesca industrial y por tanto no la vamos a aceptar. No existe legalmente un chequeo, ¿cierto? Lamentablemente, porque sabemos que hay áreas protegidas que son reportadas, aportan a la meta en el papel, pero que no están protegidas, ¿cierto? Y esto un poco la guía busca empezar a hablar ya de eso. Bueno, tú sabes bien, Max, que es lo más importante, ¿cierto? Está comprobado científicamente y esta guía es eso, justamente eso. Pero es una conversación que se está empezando a dar y hace ya tenemos que, digamos, que girar. ¿Por qué? Porque si es que todo sale bien y somos optimistas, y yo lo soy, al 2030 ya vamos a tener, ojalá, ¿no es cierto?, el 30% del mar y del planeta protegido, de la tierra protegida, de diferentes ecosistemas. Por lo tanto, la conversación sobre la cantidad que estamos ahora y el polígono, los kilómetros cuadrados, se va a acabar. Esperemos, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a hablar en pocos años más, en 6, 7 años más, de la calidad del área protegida. Y ahí vamos a empezar a ver, yo creo, eso es lo que mi percepción, ahí vamos a empezar a hablar como, hoy sé que las áreas protegidas de tal lugar, de tal país o de tal no sé qué, no son tan protegidas. Yo creo que un poco hacia vaya la conversación y esta guía de área media protegida está empezando a simplificar la conversación. Gracias, Felipe. Mira, no tenemos otras preguntas en preguntas y respuestas, ni tampoco en el chat, pero quisiera, sí, parece que apareció una al tiro. Sí, si la puedes ver también tú, Felipe, yo la voy a leer. De Paola, sí. Hola. Em, de, de Paula González, sí. Muy interesante exposición. Tengo una primera consulta. Con respecto a las áreas costeras marinas, en esos casos donde existe una parte del área que es marina y otra que es continental, ¿puedo aplicar esta guía para categorizar solo la zona marina, perdón, o tiene que ser utilizada con áreas que son 100% marinas? No, o sea, sabemos que hay áreas protegidas que son como algunas hablan de áreas marinas costeras protegidas, ¿no es cierto? Y que la costa incluye tierra, ¿cierto? Esta interfase marina-tierra. Y claramente a la porción marina sí, sí se puede aplicar. Como le mostraba ahí en el árbol de decisiones, aplica a muchas actividades que son acuáticas, marinas, 100%, ¿no es cierto? El dragado, los fondeos de barco, la acuicultura, necesitas agua, en el caso de las marinas, mar para hacerlo. Pero sí se puede aplicar a la porción marina de las áreas que son marina costera, sin problema. Súper, sí. Me imagino que es una duda común en relación sobre todo con las áreas de Chile en el fondo, que son del antiguo SNASPE y tienen esa doble función en el fondo, que hay una Sí, parte sí, terrestre y hoy día una parte marina reconocida. así es. Perfecto. No veo otras preguntas. Quisiera darle brevemente la palabra a Andrea Michelson, que está acá conectada con nosotros del foro, em, para que eventualmente si tuviese alguna pregunta que hacerle a Felipe, también pudiera hacerlo. Y que quería comentarnos algo sobre la asistencia que ve en el webinar, que nos parece muy interesante. Andrea, adelante. Bueno, buenísimo. Bueno, primero voy a hacer la pregunta. Gracias, Felipe, por la excelente exposición. Te quería hacer una consulta. Nosotros trabajamos, viste que el Foro del Mar Patagónico se concentra en Argentina, Chile, bueno, sur de Chile, sur de Brasil y Uruguay. ¿Qué casos que tenés para darnos ejemplos de aplicación posible de la guía y recomendaciones que tengas para hacer a nivel de la región? Sí, bueno, justamente como les decía, la idea del grupo fundador es que esto no se quede como un ejercicio académico, sino que sea aplicado. Y por lo mismo, ahora hay una guía del usuario, ¿cierto? Y la idea es que esta guía del usuario con este árbol de problemas, perdón, árbol de decisiones se vaya usando, ¿cierto? Por todos nosotros. Eh, yo sé que en el caso de Chile se está aplicando. eh, Entiendo que Miriam Fernández, que es una de las coautoras del artículo de MPA Guidance Science, lo aplicó a Chile
No sé los resultados, pero sé que sí lo estuvo aplicando. Ahora, eh, se necesita harta información. O sea, tú necesitas muchos niveles de información para, digamos, llevar a cabo el checklist, ¿no es cierto? El chequeo de la área protegida marina. Pero entiendo que Miriam y su grupo lo estaba haciendo. Y es un poco la idea, ¿no es cierto? Cómo aplicarlo. En otros países se está haciendo, en muchos países se ha realizado. Ahora viene un artículo científico que está a punto de ser publicado, que hizo la elaboración de la guía de áreas marinas protegidas para las 100 más grandes áreas marinas protegidas del mundo, ¿no es cierto? Estas áreas marinas protegidas de gran escala, que en Chile tenemos varios, ¿no es cierto? En Rapa Nui, en Juan Fernández, en las Desventuradas. Entonces se está aplicando a eso. Pero yo conozco el caso de Chile, pero no sé los resultados. Y esperemos que salgan publicados luego para saber. Buenísimo. Dani, ahí creo que apareció otra pregunta. Sí, sí, la vi. Déjame descubrirla junto a Felipe de Gonzalo Lea. Hola, Miguel Espíndola, súper interesante la herramienta y la presentación. ¿Se está considerando el desarrollo de una plataforma para registrar los niveles de protección y establecimiento de las áreas marinas protegidas a escala global? Bueno, de nuevo, aquí el encargado de como registrar, llevar como la base de datos mundial de áreas protegidas son las Naciones Unidas, este Centro Mundial de Monitoreo de la Biodiversidad y de la Conservación, que tiene base en Inglaterra, en Cambridge, y ahí, bueno, están la gente que a los países reportan, ¿no es cierto? Y ellos pertenecen a la CDB, a ONU Ambiente, eh, y como les decía, eh, ellos solamente, lamentablemente, son receptores y no evaluadores de las áreas marinas protegidas. Ellos tienen que recibir lo que los países, eh, digamos, reportan. Yo personalmente creo que tiene que de alguna forma avanzar un poco hacia un chequeo, porque hay áreas protegidas que se reportan con poca protección. Un poco, ¿no es cierto? Los países también por esta ganas de avanzar en la meta, ¿no es cierto? 30-30, van quizás bajando los estándares y van reportando áreas menos protegidas. Pero claro, ese es el registro oficial. Ahora, hay otras plataformas que también, IUCN también tiene una página de Protected Plan, que, bueno, que es parte de la guía, que también va reportando esto. Eh, Existe también otro de los socios que es el MCI, el Marine Conservation Institute. Ellos tienen el MPA Atlas, no sé si lo conocen, pero pueden googlearlo, se llama MPA Atlas, el Atlas de las áreas marinas protegidas. Y ellos ya no solamente están dibujando polígonos, ¿no es cierto?, en un mapa, en un sistema de SIG, de información geográfica online, sino que están poniéndole estas diferentes, ya no solamente el polígono, sino que también tiene el nivel de protección y de manejo. O sea, ya están aplicando a los polígonos no solamente kilómetros cuadrados, sino que unas capas de calidad, ¿no es cierto? Si están altamente o totalmente protegidas o mínimamente protegidas, si están gestionadas o no. Como les digo, yo creo que ahí está, Katie, thank you. Ahí tú pusiste el link y ahí, bueno, como les decía, ellos ya están aplicando la guía de áreas marinas protegidas a su Atlas. Y como les decía, yo creo que la conversación futura va a ser esa, va a ser esta, digamos. No solamente los kilómetros cuadrados, no solamente el porcentaje de protección de cada país, sino que la calidad, y eso significa resultados. Todo lo que trabajamos en áreas marinas protegidas queremos resultados. Tenemos una intención de que la biodiversidad se proteja, ¿no es cierto? Se conserve. Eh, y cuando ya en varios años más, en décadas más, vamos a tener resultados y ahí vamos a poder empezar a separar un poco las áreas marinas protegidas buenas de las no tan buenas. Así que yo creo que hacia allá va. Y quizás Naciones Unidas, ¿no es cierto? Este Centro de Reporte Mundial de Monitoreo de la Biodiversidad, quizás va a avanzar hacia allá y por eso son socios también de la Guía de Áreas Marinas Protegidas.
Súper, gracias Felipe. Hay dos preguntas más. Una de Erika Silva, que pregunta si esto está relacionado con los criterios de la lista verde. Hola Erika, gracias por la pregunta. No necesariamente, no necesariamente. Los criterios bueno, de alguna forma sí, pero no son idénticos. Sabemos que la lista verde tiene, ¿no es cierto?, algunos chequeos, ¿no es cierto?, principios de buena gobernanza, de estas condiciones habilitantes, ¿no es cierto? Ellos lo hablan más como buena gobernanza, porque en IUCN se habla más como de la buena gobernanza, pero sí la lista verde mide algunas de estas cosas. Obviamente la categoría también, la lista verde también eh, la va, la va analizando, ¿no es cierto?, evaluando también. También la lista verde eh, evalúa, ¿no es cierto?, los resultados positivos de conservación, ¿no es cierto?, cuáles son los datos que dicen que el área protegida, digamos, a raíz de su gestión han generado, ¿no es cierto?, están o no cumpliendo su labor o no, están haciendo su trabajo o no. Así que de alguna forma son elementos similares, no idénticos, pero similares. Eh, y, y han habido otro ejercicio académico anteriores y que son muy similares, ¿no es cierto? Se sabe, habían otros estudios anteriores que hablaban, por ejemplo, de que las áreas marínas protegidas tenían mayores resultados cuando habían financiamiento y equipos humanos detrás. Bueno, esas son las condiciones habilitantes, tiene relación con manejo efectivo, ¿no es cierto? O altamente, o digamos que tan gestionadas efectivamente. Entonces, son diferentes formas de decir lo mismo. Yo creo y la lista verde de alguna forma mide cosas similares, pero más como el concepto de la buena gobernanza. Súper, muchísimas gracias Felipe. Tenemos una pregunta desde Brasil, nuestro colega Sergio Estima. No voy a decirla en portuguesa, sino que la voy a enunciar en español. Según lo que me dice Google Traductor, digamos, ¿cómo pueden los administradores de las áreas marinas protegidas utilizar la guía en la práctica? O si esto permanecerá más bien como en los círculos académicos a nivel de la región. Bueno, gracias por la pregunta. Yo no sé si va a entender mi respuesta en español, pero Si habla eh, la, despacito, va a tener más chance. la Seguro idea, hablo muy buen portuñol. la idea, como les hemos mencionado, es que esto sea aplicado y que no quede en un paper científico que lo leen generalmente los científicos. Y por eso es que hemos avanzado hacia las guías prácticas, las guías del usuario que se llaman. Y que ojalá los tomadores de decisiones, los manejadores, los que trabajan en los gobiernos, las comunidades, apliquen la guía del usuario, de la guía de área maría protegida, y que, bueno, vayan viendo un poco, evaluando sus resultados, y que incluso puedan usarla, los resultados, como para también, ¿no es cierto?, avanzar, ¿no es cierto?, presionar a los tomadores de decisiones, presionar quizás a los políticos, ¿no es cierto?, diciendo, mira, el área protegida que se creó acá está mínimamente protegida y no tenemos resultados. No, tenemos que avanzar hacia mayores restricciones. O tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia mayores financiamientos, ¿no es cierto?, mayores equipos humanos, recursos financieros, tecnología, ¿no es cierto?, monitorearnos, meter todo lo que significa la gestión. Entonces, de alguna forma, aplicar la guía a través de esta guía del usuario puede servir a nosotros mismos, a ustedes, para decir, mira, estamos bien o estamos mal y exigir, ¿no es cierto? En base a resultados de la guía, que avancemos en tener áreas más protegidas, ¿no es cierto? Que el concepto de protegida dentro de AMP sea más grande y sea real, y que tengamos más financiamiento y tengamos mayor implementación. Yo creo que una evaluación podría servir para eso. Es la idea, de hecho, que sirva, que sea aplicada. Súper. Muchas gracias. Andrea, antes de pasarte la palabra, hay una última pregunta, creo que es la última que podemos tomar. Ya estamos cerca de la hora y me imagino que Felipe está cansado también de harta concentración y intercambio. Y luego pasarte la palabra, Andrea, para cerrar. Em,
Juan Luis Orellana agradece la presentación muy clara y dice que respecto a la creación de las áreas marinas protegidas, sin duda la decisión política es clave. Sin embargo, también se generan incomodidades en la comunidad cuando la decisión viene desde arriba. ¿Qué dificultades ves tú para el proceso de administración posterior una vez creada el área para el éxito en la conservación cuando falta el nivel comunidad? ¿Cómo enfrentar el proceso? Tu opinión respecto a la participación ciudadana en la creación de la AMP. Luis, querido, muchas gracias por la pregunta. Tiene más relación Bueno, perdón. adelante, Felipe. Sí, Sí, no, o adelante. sea, Digo que tiene más relación con la con la creación, creación de AMP claro. que con la guía en sí, pero está bien. No, pero como te digo, o sea, la, la guía viene desde la creación, incluso antes de la creación, cuando son anunciadas. Hubo un momento, ¿no es cierto?, al menos en Chile, cuando estábamos en 2017, 2018, con esta como boom de áreas marinas protegidas, muchas veces anunciado, incluso ahora. En Chile hay varios procesos para crear un área marina protegida. Muchas veces, por ejemplo, políticamente se aprueba en un comité de ministros y que muchas veces se dice, oye, la aprobó la creación del área marina protegida el comité de ministros, pero en realidad legalmente no está creada. Entonces, sabemos que hay etapas previas que queda la sensación de que están creadas, pero oficialmente no están creadas. Entonces, por eso la guía también va un poco más atrás de la creación. Y en muchos países sabemos de áreas protegidas que incluso se anunciaron políticamente en Our Ocean y en otras conferencias y que no se crearon, no se han creado todavía. Bueno, entonces también reconoce esa parte de la creación. Y bueno, un poco con las condiciones habilitantes que mencionaba en su momento, eso aplica a todo, ¿cierto? La participación, la transparencia, la inclusión de las comunidades locales, las comunidades indígenas, pueblos originarios, como se llamen en cada país. Los usuarios en general son fundamentales, desde de la creación hasta la gestión efectiva. En todos los niveles de la etapa de establecimiento son muy necesarias y también obviamente en la elección del nivel de protección, ¿no es cierto? Las categorías de IUCN o nivel de protección, si queremos que sean mínimamente protegidas o totalmente protegidas. También las comunidades tienen que ser consultadas. Sabemos que las que no son consultadas, eh, que no les preguntan, que no hay proceso transparente, participativo desde el comienzo, tienen mucho más problemas al final, ¿no es cierto? Para su implementación, para su, digamos, validez social, ¿no es cierto? Validación social como instrumento de conservación, como política pública. Y esto aplica a cualquier política pública, ¿no es cierto? Que no son consultadas con la gente. Sabemos que las cosas no resultan. Los expertos no son solamente los que tienen que opinar. Aquí las comunidades, la gente, la sociedad ampliamente tiene que participar. Súper. Me parece que Andrea tenía una pregunta además de... Quiero decir algo. A ver, Andrea, te doy la palabra. Y yo tenía una preguntita más. Felipe, Felipe, una consulta. Sí, En nuestra región muchas veces hay cambios de gestión, de gobierno, que modifican también y tienen un impacto en la gestión de las marinas protegidas. Le hace presupuesto, cambio de autoridades o cambio de personal. ¿Eso es fácilmente traducible a la valoración que puede hacer la guía o no? Y lo mismo con otros cambios que pueden ser ambientales o de gestión de recursos de otros sectores que afecten a las áreas marinas. claro. Sobre todo, Andrea, en el elemento digamos, de nivel de establecimiento, ¿no es cierto? Si es que solamente anunciada, ¿no es cierto? Como decía, comprometida, dice la guía, o si está altamente gestionado. Eh, Sabemos, ¿no es cierto?, que la real comprobación de la voluntad política es cuando tú le pones recursos financieros. Cuando se queda en un plano o en el decreto supremo, bueno, eh, se ha acuñado, ¿no es cierto?, el concepto de las áreas marinas protegidas de papel o áreas protegidas de papel. Eh, y aquí, bueno, aplicar esta guía de áreas marinas protegidas busca un poco decir, bueno, sincerar la conversación y decir, sí, en realidad tenemos áreas protegidas que son de papel, no tienen gestión, no están protegidas,
y por lo tanto no sirven tanto. Están protegidas, están reportadas, aportan el 30%, pero eh, no tanto como podríamos potencialmente tener. Entonces, de alguna forma, esa voluntad política, que yo siempre la veo como no solamente la creación, que igual es importante, pero sino que en el manejo, y bueno, yo creo que es súper importante. Y bueno, veo mucha gente conectada en Chile, y en Chile es un caso que estamos viviendo actualmente con un nuevo servicio que va a gestionar todas las áreas protegidas, incluidas las marinas, y bueno, este servicio sin los recursos financieros necesarios eh, no va a ser tan efectivo, y obviamente es una decisión política cuántos recursos se le va a poner a este servicio, pero es la realidad de todos nuestros países vecinos. En Argentina, bueno, tú lo comentabas, Andrea, pero bueno, en Perú, en Ecuador, ¿no es cierto? En la región, en Centroamérica, en todo el mundo, en realidad, es es una realidad transversal. Y gracias, Felipe. Nos aguantas una última pregunta y ahora sí les pido a los participantes que de ahí en adelante las otras las podemos mandar por correo, nos dejen su No hay correo y ningún ahí les problema. contestamos. Yo no tengo problema quedarme unos minutos más. Muy Ya, buenas preguntas. Jadiel Godoy te pregunta, te agradece la presentación y te pregunta si es posible hacer que los gobiernos tomen esta guía para ser aplicadas en los ministerios de ambiente locales, si la UICN tiene alguna injerencia para el uso. Sí, gracias, Javier, por tu pregunta. Sí, la idea, como decía, esto no es el ejercicio académico, queremos que la guía de usuarios se aplique. Podemos conversar, Javier, aplicarlo a algunas áreas marínas protegidas de Chile, no solamente a estas grandes, sino que a otras, y que nos vaya dando un poco resultados concretos para ir buscando las cosas que necesitamos. Eso que mayores presupuestos, mayores niveles de protección, restringir algunas actividades, ¿no es cierto?, extractivas, productivas que tenemos en algunas áreas protegidas, de todas maneras que sirve. Ahora, la IUCN, bueno, hemos conversado mucho en la IUCN sobre esto, porque de alguna forma es una nueva interpretación de las categorías. eh, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas sacó la guía de las diferentes categorías, pero esto, digamos, no es un reemplazo, sino que viene a aportar, ¿no es cierto?, con evidencia científica, algo muy similar. Sabemos la categoría de la IUCN, de la 1 a la 6, más o menos uno sabe cuáles van a tener más o menos beneficios, y esto lo simplifica de alguna forma, ¿cierto? Simplifica la conversación en niveles de protección, y por eso nosotros somos parte. Ahora, esto es solamente para áreas marinas, las categorías de la IUCN son para terrestres también. Súper. Ahora sí creo, bueno, o quizás inhibí las preguntas que estaban buenas, ya hacía un buen diálogo efectivamente, pero ya no tenemos más preguntas en la sección. Y quería simplemente, para cerrar, pasarle la palabra un espacio corto a Andrea Michelson, que es coordinadora del foro, y también eventualmente a Catherine, if you want to say something as well, Andrea can pass you on. Y finalmente a ti también, Felipe, para despedirte. Por mi parte me despido, les agradezco la presencia de todos ustedes y si tuvieran, que quisieran solicitar la grabación para compartirla o algo, podemos hacerlo a través de los chats en los cuales nos comunicamos por mail. Andrea, adelante. Sí, bueno, nada, agradecer a Catherine Alben de la Universidad de Oregon y a Felipe Paredes de Oceana y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN por esta importante presentación, también por vernos como un espacio para difundir estas herramientas nuevas o de las que no todos tenemos el conocimiento. Y para nosotros es importante también acceder a esas informaciones y sobre todo en estas semanas que son bastante movidas para los océanos, ¿no? Tuvimos la semana pasada la reunión de la década de los océanos, esta semana está Our Oceans, está el tema de los océanos en la agenda ambiental y bueno, es importante nosotros seguir capacitándonos de cara a fortalecer la gestión de áreas marinas protegidas y mirar la calidad de la gestión, como decía recién muy bien Felipe. Y agradecer también a los colegas del foro que están presentes y de la comunidad de práctica de la Escuela de Gestión de Áreas Marinas Protegidas
del Cono Sur, de Argentina, Chile, Brasil, y vi alguno de Uruguay ahí también. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y Katy, te paso la palabra. Katy, do you want to say something? I can Gracias a todos, muchas gracias para Andrea y Daniela y Felipe, muchas gracias. Cerramos entonces, Dani. Sí, no sé si Muchas Felipe quiere despedirse Felipe. también No, antes de solamente cerrar. agradecerle y bueno, encantado de hablar de esto y invitarlos a meterse en la página web que está la presentación, si quiere puede quedar disponible para que vean el vínculo y ojalá apliquen la guía. Y bueno, muchos me conocen, o si no a través del foro pueden tener mi contacto y podemos también colaborar. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao, chao.